¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Nuevamente nos encontramos en otra clase. Bueno, vamos a continuar con esto de la control inteligente o inteligencia artificial. Bueno, espero que hayan visto el video de la otra clase de sistemas gerenciales para que esté un poquito relacionado con esto. Bueno, empezaremos por dar algunos conceptos que son importantes a partir de lo que nos va a servir para trabajar con la siguiente forma de ver la inteligencia artificial. Bueno, primero que nada tenemos lo que es un dato. Piense en una fecha, un número, un nombre cualquiera. ¿Usted qué cree que es un dato? Sí, efectivamente, de las formas más simples podemos decir que un dato es un hecho que individualmente carece de un valor para una persona. Entonces, un dato normalmente puede ser un número, puede ser un texto, puede ser un color, puede ser una letra, puede ser cualquier cosa que se pueda registrar, es decir, que carece individualmente de un sentido. Es decir, si yo capturo un 5 en algún lugar, pues sigue siendo un número, hasta que no sepa yo de qué significa ese número o para qué es lo que está representando ese número, no vamos a tener nada relevante en ese dato. Entonces, información, por su parte, el concepto de información nace cuando un dato o un conjunto de datos es de utilidad para tomar de decisiones, es decir, cuando los datos son interpretados y útiles para una persona. Entonces, es algo que ya les había yo dicho y recalcado, que cuando un dato pasa a ser información, cuando toma una utilidad, es decir, que cuando este número 5 que les mencionaba yo me dijera cuál es el número de alumnos que tengo en un grupo, y si la respuesta es 5, entonces ese número 5 ya tiene sentido. Si yo pongo un número 5 pegado en la pared, en una hoja, en un archivo de Word, en un archivo de Excel o colocado en cualquier lugar, ese 5 solo representará 5 unidades y es un dato, pero en el momento que yo le pongo una etiqueta, es decir, cuántos alumnos tengo en el grupo de ingeniería de sistemas y mi respuesta es 5, entonces ya se convierte en información. Les mencionaba yo en la clase de sistemas gerenciales, ya vimos más o menos cómo se trabaja con las bases de datos, que los datos capturados en esa tabla son datos. Al momento que nosotros empezamos a utilizar consultas, es decir, que empiezo a utilizar el sistema a través de consultas, ejecutar, filtrar la información, clasificarla, utilizarla de otra manera, manejarla, ya se convierte en información importante. Entonces así es como se va trabajando los datos. Ahorita, como estamos hablando de inteligencia artificial, tenemos que darle un sentido, que esta información nos va a servir para tomar decisiones, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, conocimiento. El conocimiento, en contraste de los conceptos de dato e información, sugiere alternativas de acción o guías de actuación específicas asociadas a la información. Aquí podemos definir al conocimiento como el conjunto de reglas, hechos, verdades, razones y datos heurísticos recopilados por expertos. Bueno, vamos a suponer que el conocimiento, ¿no? Lo dividamos en los días del año. Ustedes saben que existen 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, antes de que esta información fuera revelada, quizás nosotros podíamos guardar la temperatura de cada uno de los días del año. Es decir, quizás hoy, que es 21 de mayo, la temperatura es agradable, llovió un poco, está un poco nublado, la temperatura está aproximadamente entre unos 10 y 15 grados, y está agradable, ¿ok? Entonces, a partir de este año 2021, yo voy haciendo una regresión. El 21 de mayo del 2020, el 21 de mayo del 2019, 2018, ¿qué temperaturas tuvieron?
Entonces, a partir de esta información yo voy a generar un conocimiento, es decir, que en mayo, normalmente el 21 de mayo, hay una probabilidad del 80% de que llueva y de que la temperatura esté entre 10 y 15 grados, a partir de todos los años que se ha registrado. Entonces, el conocimiento aparece a partir de la experiencia y de los hechos o verdades. Por ejemplo, si ustedes agarran un recipiente con agua caliente con la mano, ustedes se queman, y a partir de esa quemadura ustedes adquieren esa experiencia y ese hecho, es decir, poner la mano en un lugar donde está caliente me produce dolor, entonces voy a evitar ese dolor. El conocimiento se va a ir formando a través de la experiencia, de los hechos, de los datos y de la información. Entonces, esta semana yo les pedí que ustedes hicieran una red semántica donde se supone que un sistema experto podría interpretar como razonamiento, como conocimiento. Es decir, les ponía yo el ejemplo, bueno, gato es animal, perro es animal, gato es felino, tigre es felino, felino tiene pelos, felino tiene bigote, felino tiene garras, y a partir de este razonamiento yo ya voy a saber cómo identificar a un felino. Es decir, si yo quiero identificar algo que estoy viendo y que quizás no conocía yo, puedo empezar a checar todas estas características. A ver, paso número 1, checamos si tiene pelo. Ok, ¿tiene 4 patas? Sí. Ok, ¿tiene bigote? Sí. Ok, ¿tiene garras? También. Ok, su altura no sobrepasa los 2 metros. Ok, su estructura ósea es caminar a 4 patas. Ok, ¿es mamífero? Sí. Entonces vamos haciendo un check donde a través de este razonamiento yo voy a identificar que es un animal. Entonces imagínense ustedes, regresemos un poquito cuando eran niños, cuando eran pequeños, que querían saber, aprender más cosas. Bueno, ¿cómo es que aprendían ustedes el conocimiento nuevo? ¿Cómo es que ahora llegan a un razonamiento de que sé lo que es leer? O sea, sé lo que es la letra A, sé lo que es la letra B, sé lo que es un número, sé lo que es sumar. Entonces, una de esas acciones es estar repitiendo y guardando la información. Aunque ustedes no lo crean, ese 2 más 2 lo tuvieron que repetir al menos unas 100 veces durante su infancia para poder aprender que 2 más 2 es 4. Entonces, esa información ya queda guardada y ya la toma como un hecho. Entonces, si ustedes saben que 2 más 2 y 2 más 3 es 5 y 2 más 4 es 6, su memoria ya va haciendo una regla en cada que le vas sumando 1 o realizas una suma, haces un proceso para contabilizar cuántos son en total. Entonces, hablar de inteligencia artificial precisamente es llenar de conocimiento y nosotros darle una guía para que la computadora pueda interpretar lo que es conocimiento. Quizás, como les decía yo, una computadora no se da cuenta si un humano es el que está enfrente de la computadora. O vámonos con un teléfono celular. Ustedes ya saben que algunos teléfonos ya vienen con lector de huellas digitales o con el Face ID, que es la identificación del rostro, ¿no? Hasta antes de eso no había una información para decir, bueno, quizás es un niño, quizás es cualquier persona, o quizás nada más es un animal el que está tocando el teléfono y se ha activado. El teléfono no sabe que está siendo utilizado y no sabe que es una persona. Bueno, ahorita que ya existe el Face ID, reconoce un patrón y crea una estructura de tu cara donde al colocarla enfrente de la cámara se desbloquea. Con esto se activa algo que ya es conocido por el teléfono y puede identificar que está siendo usado por el dueño de ese teléfono. Entonces, para que se pueda llegar al conocimiento, recuerden que las computadoras no razonan. Entonces se tienen que establecer las reglas de cómo va a llegar al conocimiento a una computadora. Vamos a ver este esquema en el que se muestra cómo van a funcionar
los sistemas transaccionales y cómo se va formando el conocimiento. Ahorita recuerden que estamos hablando de inteligencia artificial, por lo que estamos hablando de una computadora. Entonces, primero necesitamos datos. Esos datos los necesitamos convertir en información. Posteriormente, eso se tiene que llevar al conocimiento y después se tiene que llevar a lo que es la sabiduría. Ustedes pueden mirar la flechita que está aquí del lado derecho, donde ustedes van a encontrar que el nivel de abstracción es mucho mayor. Entonces, ¿qué es la abstracción? Lo hemos visto en programación orientada a objetos, donde algo abstracto es lo que al final de cuentas te representa algo, ¿no? Les decía yo, ¿cómo puedo identificar que es un gato? Bueno, vamos a empezar por sus características. Tiene 4 patas, tiene pelaje, su altura es de 40-50 centímetros, tienen una cola, cuentan con bigotes, maullan, sus orejas son de cierto tipo. Entonces tú ya puedes identificar de que es un gato y no un tigre. Entonces esas características que tiene un gato son las que van a identificar a una computadora. Es decir, una computadora no puede decir, qué bonito gato. No, puede interpretar que estamos hablando de un gato, porque su nivel de abstracción es muy alto. Solo se obtienen las cosas realmente necesarias, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a pasar de datos e información, conocimiento y sabiduría? ¿Cómo pasa a un sistema inteligente? Bueno, representación e interpretación. Sabemos que en el campo de sistemas expertos es un área de la inteligencia artificial y a menudo también se llama sistemas basados en conocimiento. Para John Dworkin, un sistema experto es un programa de computadora diseñado para modelar la habilidad de resolver problemas de un humano experto. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer en un sistema experto? Es precisamente simular el conocimiento a través de la computadora. Recuerden la película de Código Enigma, donde Alan Turing se trata de descubrir una clave, la cual tiene X millones de combinaciones. Es decir, para realizar todas las combinaciones posibles en un día, tú tendrías, ocupaban a 5 o 6 personas, y ellos no ocupaban para hacer ni el 25% de las combinaciones posibles, de tal manera que al día siguiente, como tenían que ser renovadas, ya no servían para nada. Entonces Alan Turing lo que hizo es crear una computadora que modelara ciertas actividades para que simulara que estaba ahí. Si ustedes recuerdan, la película es a través de una palabra que ya se puede trabajar, que era el moch o el saludo ahí al Múnich, que cuando hacían ese saludo, esa interpretación ya se podía eliminar más del 70 u 80% de las combinaciones. Es decir, si esta combinación en las primeras 4 letras no me da un buenos días, entonces quiere decir que no hay una forma, no tiene caso seguir haciendo las combinaciones. Supónganse que ustedes van a buscar a un maestro que se llama Eduardo, ¿no? Entonces van a empezar a buscar a las personas que están en San Cristóbal, y para empezar, disculpe, aquí vive el maestro Eduardo. No, aquí no vive ningún maestro. Entonces no tiene caso que sigas preguntando por si hay más personas ahí, porque no existe ninguna persona que sea maestro. De ahí ya te puedes ir a preguntar, bueno, soy maestro, si el maestro de aquí se llama Eduardo, sí, ahí empiezas a buscar en cada una de esas personas. Pero si no tiene caso que sigas buscando en un lugar donde no va a ser. Entonces, los sistemas expertos tienen que simular esa habilidad humana. Es decir, una computadora hace lo que el cerebro humano es capaz de hacer, solo que lo puede hacer muchísimo más rápido. Es decir, una acción repetitiva y una acción que quizás no necesita de creatividad o precisamente formar una inteligencia, sino realizar ese proceso repetitivo, y a través de la captura de esta información puede llegar a una conclusión. Unificación. No vamos a describir toda su historia ni todos los sistemas expertos, existen porque no terminaríamos. Solo vamos a describir los principales.
Bueno, el primer sistema experto que se conoció es Dendral. El nombre es un sistema experto desarrollado por Edward Feigenbaum, y otros programadores de la Universidad de Stanford a mediados de la década de los 60, y su desarrollo duró 10 años, del 65 hasta el 75. Aunque ustedes no lo crean, ya la computación ya venía siendo un factor desde los años 65, 75. Si no recuerden las generaciones de las computadoras cómo venían trabajando, aunque trabajaran con transistores, pero ya se venía trabajando con ellas y ya venía siendo una opción utilizarlas para realizar grandes cálculos. Empleando los datos que se obtienen como un espectrómetro de masas, las mediaciones de resonancia magnética nuclear y los datos del laboratorio Dendral pueden identificar con rapidez y seguridad la estructura de un compuesto. Bueno, otro de los sistemas, de hecho MySyn está basado en Dendral, pero fue desarrollado en la misma Universidad de Stanford en el 72, inicialmente por el mismo Edward Feigenbaum y posteriormente culminado por sus colaboradores. Su objetivo consiste en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas en la sangre. Este sistema introdujo nuevas características, utilización de conocimiento impreciso para razonar y posibilitar la explicación de este mismo razonamiento. Lo más importante es que funcionaba de manera correcta, dando conclusiones análogas a las que un ser humano daría tras largos años de experiencia. Entonces, recuerden que la computación, estos sistemas expertos, lo que tratan de hacer es generar el conocimiento que un cerebro humano puede hacer, pero al momento de estar concentrados en un mismo lugar, estar guardando la información, es muchísimo más fácil programarlo en una computadora que dejarlo que realice un humano. Digo, yo me puedo dormir hoy y despertar el día de mañana sábado sin acordarme qué fue lo que cené o qué ropa tenía yo puesta, porque pues no era un dato relevante, pero que la computadora sí lo puede estar almacenando y lo puede consultar en cualquier momento. Bueno, vamos a ver si logro explicarles cómo funciona. Bueno, sus componentes. Primero necesito una base de conocimientos. ¿Qué es esa base de conocimientos? Básicamente lo que necesitamos primero es información, cómo llenar esta computadora. Bueno, entonces empezamos por el registro de los datos. Primero, las redes semánticas se van haciendo a través de guardar registros, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a guardar registros en una red semántica o en una base de datos? Acuérdense que primero se tiene que estructurar cómo se van a guardar estos datos y qué tipo de datos son y cómo van a estar guardados. Esta estructura es importante para que a través de ella podamos obtener el conocimiento. Después de eso va a pasar por un mecanismo o motor de inferencia. Para esto vámonos a por acá tengo, aquí tenemos. Bueno, yo de mi base de datos con la que trabajo en la Secretaría de Agricultura logré tomar estos registros que están por acá, que es el tipo de siembra que tienen los productores, y aquí al lado derecho van a poder ustedes encontrar lo que son la superficie sembrada, ¿no? Entonces aquí trae los municipios de Chanal, Huistán, Oxchuc, Altamirano y San Juan Cancuc. Entonces vean ustedes, hasta el momento en esta base de datos tenemos aproximadamente 31.600 registros, que son el número de productores que trabaja mi oficina. Entonces tenemos 31.600 registros, de los cuales son verdaderos, son válidos, son todos datos, reales, no son inventados, porque imagínense yo estar inventando 31.000 registros. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es insertar una tabla dinámica en este mismo lugar para que ustedes lo vean. Perdón, ok. 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 Perdón. Vamos a insertar nuevamente. Por ahí hubo un detallito. Aquí está. ¿Ya?
Bueno, aquí están todos mis registros que yo tengo en esta tabla. Para empezar, yo los voy a clasificar y vamos a suponer que esta es mi base del conocimiento, es decir, cuál es el cultivo que utilizan y cuál es la superficie. Son los únicos dos datos, pero de ellos tengo más de 30,000 datos de cada uno de estos registros. Entonces, los voy a clasificar aquí en columnas y me dice que, vamos a ver, el cultivo predominante. Me dice que tengo 19,887 productores que siembran maíz de grano, 63 que siembran frijol, 7 que siembran trigo, 1 que siembra arroz, 3,822 café, 7,797 milpa, una calabaza chihuahua o pipián y miel de abeja. Tenemos 21 productores. Entonces, esta base de datos que tenemos con 31,599 registros, yo si quisiera calcular cuál es la probabilidad de que un productor siembre maíz de grano, entonces mi probabilidad es del 62%. Voy a convertir esto en porcentaje, que es convertido en un 63%. Si yo quiero agregarle números, entonces me dice que el porcentaje o la probabilidad de que un productor de mi oficina, bueno, de mi cadet, ya sea de Ochuc, ya sea de Altamirano o de San Juan Cancuc, cuál es la probabilidad de que esté sembrando maíz, es del 62%. Y la que le sigue, bueno, vamos a poner café, un cultivo que es diferente. Igual, la probabilidad de que sea café es únicamente del 12%. Bueno, entonces, ¿cómo va a trabajar una máquina de inferencia o cómo va a trabajar estos datos? Bueno, estos datos, una máquina o un sistema experto va a empezar a guardar este tipo de datos, donde me dice maíz grano, punto 25, frijol, punto 25, maíz grano, punto 5, maíz, frijol, punto 25, maíz grano, 1. Y va guardando estos registros, y a partir de que está guardando estos registros, va a ir compilándolos y almacenándolos y dándoles un sentido. Como les digo, si ustedes pueden mirar estas dos columnas de los 35,000, bueno, de los 31,500 datos que hay, me va a decir que esta información no tiene sentido, porque tengo aquí 1, 2, etcétera, etcétera, y lo único que me va a interesar es esta información, es decir, que tengo 1,000 personas que están sembrando maíz de grano, que es la gran mayoría. Pero por otra parte, si yo quisiera saber cuál es la superficie sembrada, entonces aquí me va a decir, por ejemplo, aquí yo hago una clasificación. Vean esta tabla que ya cambia, que en la etiqueta de columnas yo le he puesto que aquí me vaya colocando la superficie, cuál es el promedio que se va obteniendo, ¿sí? Entonces ya a través de todas estas, por aquí la de 1 es la que tiene más, es decir, en la superficie de 1 hectárea tengo a 6,950 personas que siembran milpa y 3,284 que siembran, déjenme recordar, creo que es café, sí, café, que la mayoría de las personas que siembran café tienen 1 hectárea sembrada. Es decir, aquí existe esta variación y estos datos que me van arrojando a través del mismo resguardo de esto. Ahora, vamos a regresar a esta parte. Bueno, entonces ya tenemos la base de conocimiento. De ahí, los sistemas expertos es donde crean un mecanismo o un motor de inferencia. Este motor de inferencia lo que va a hacer es la parte de pensar cómo clasificar toda esta información y cómo le va a ir dando sentido a través de fórmulas estadísticas, a través de operaciones que han sido programadas para que las esté haciendo, y todo esto con la finalidad de obtener el conocimiento. Bueno, supongamos un sistema experto que me va a decir, ahorita que está de moda y que espero que ya salgamos pronto de
de lo que es el coronavirus, un sistema experto para detectar a una persona que tiene los síntomas de coronavirus, o cuál es la probabilidad de que le dé a una persona. Entonces, de todos los registros que se van guardando, a ver, esta persona me presentó tos, esta persona me presentó fiebre, esta persona me presentó complicaciones al respirar, me presentó una temperatura de 37, 38 grados, que tienen una edad de entre 50 y 60 años. Entonces va guardando todos esos registros, los va guardando, pero va procesando, y esta misma información va obteniendo una tendencia, es decir, se va inclinando hacia un lugar en donde ya a través de esta misma información guardada y de este motor de inferencia va a ir tomando este razonamiento para decir si esta persona tiene 80% o 90% de probabilidades de que se enferme de COVID, porque ha presentado la mayoría de los síntomas de una persona que ha tenido COVID. Entonces imagínense ustedes estas 3-4 características que yo les imagino, pero si las quisieran poner, no sé, en un estudio de sangre, en un estudio de ADN, que estamos hablando que las variaciones son millones y millones que se pueden tener, pero ya se puede ahorita identificar. No sé, ahorita, por ejemplo, cuando ya ahorita es muy de moda en la parte de la genética, hablando de esto, que se puede identificar desde que un bebé nace, o incluso desde el embarazo ya se puede identificar si el bebé es propenso a que tenga cáncer, o a que tenga una malformación, o a que venga mal, porque estas estructuras ya fueron guardadas y se van identificando ciertos patrones en los que se puede prevenir precisamente o identificar cuando una persona va a presentar cierta enfermedad, incluso desde que se nace, porque ya los mismos genes vienen marcando una cierta tendencia, y estos sistemas lo que hacen pues es identificar este tipo de cosas. Quizás lo que yo no puedo ver no puedo identificar a simple vista, sí puede ser identificado por un sistema experto. Bueno, de este motor de inferencia y de las actividades que les digo que se están haciendo, viene una parte, un componente explicativo. ¿Qué es este componente explicativo? Es un humano experto que va a intervenir y que va a estar en esta interfaz entre la máquina y los resultados, ¿sí? A pesar de que es un sistema experto, siempre va a necesitar de un humano que le esté diciendo cómo funciona, o cuáles son las actividades, o cuál es el razonamiento que utilizaría un humano experto. Al hablar de un humano experto, literalmente estoy hablando de un humano que sea experto en el campo en el que se esté utilizando este sistema experto. Es decir, bueno, vamos a ver, ya salieron tantas cosas y ya puedo deducir eso. Entonces, el humano es el que va a decidir que a través de esos resultados cuál puede ser el resultado correcto. Entonces, el mismo sistema, a través del diagnóstico que me dio la persona experta, yo puedo guardar ese registro y posteriormente tratar de dar resultados por sí mismo. Y estos mismos datos se van guardando y se van identificando de la misma manera, ¿sí? Entonces, el componente explicativo es donde entra una persona experta y va identificando este tipo de datos, y hace la interacción de cómo se tiene que ir utilizando, y posteriormente va a haber una interfaz de usuarios que, si ustedes recuerdan, bueno, espero que hayan visto la primera clase, donde los datos que se van guardando, existe una parte donde el usuario puede ver ya los datos transformados, es decir, está la base de datos, está el motor de inferencia, está el componente explicativo donde se da un sentido, y al final viene una interfaz de usuario donde me va a decir ya, quizás con un botón, o quizás con una gráfica, quizás con una tabla, ya me va a explicar cuáles son los resultados, ¿sí?
Bueno, sistemas expertos, cosas que hacen, toma de decisiones con la competencia de un experto, lo que les mencionaba yo, presentan el conocimiento, pero siempre van a necesitar de un experto que les ayude a que sepa que están haciendo las cosas bien la computadora, es decir, que todo lo que ha procesado, cómo lo puede intuir, y a través de esto mismo ir agarrando la experiencia para cada vez ir puliendo más. Representa el conocimiento y realiza inferencias, ya lo hemos visto, basado en un gran volumen de conocimiento teórico. Entonces, mientras más datos tenga, mientras más datos se capturen, mejor va a ser el resultado que va a dar. Un sistema experto no se puede basar simplemente en 4 registros o 1000 registros y decir, sí, ya puedo deducir cuál va a ser el resultado mañana en el partido de fútbol. No, se necesitan miles de datos para que todas estas variables entren, sean procesadas y se llegue a algún resultado. Razona sobre las operaciones que realiza y cómo y por qué las ejecuta. Entonces, ya una vez que se le han dado instrucciones, un sistema experto va a simular y va a entender cuáles son las operaciones que se tienen que ir realizando. Constituye un modelo no algorítmico, es decir, los algoritmos, si ustedes recuerdan, son finitos, son definidos, es decir, si se hace una vez, la segunda vez tiene que ser igual. Entonces no sigue un algoritmo como tal, porque precisamente trata de ir cambiando las rutas y las opciones para que pueda encontrar diferentes opciones. Es decir, si no me funcionó irme por la izquierda, ahora me voy a ir por la derecha tratando de buscar la respuesta. Si no fue por la derecha, voy a buscar por arriba, si no por abajo, si no voy a dar la vuelta y intentaré otras maneras. Admite una fácil modificación del conocimiento sin reprogramar el sistema. Entonces, se puede ir modificando y es tan fácil de decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, la variable no es importante, entonces la quitamos, la modificamos o le damos otro sentido. Entonces el sistema se tiene que volver a adaptar a estas modificaciones de cómo se usa. El usuario dialoga con el sistema empleando un lenguaje natural limitado. Entonces, no necesita, como ya lo vimos en sistemas gerenciales, no se necesita ser un experto. Debe haber una interfaz de usuario que sea entendible para la persona que lo va a estar utilizando. Bueno, el concepto de inferencia se supone la acción de deducir. Entonces, una máquina no piensa, hace inferencias de llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a los hechos o parámetros que suceden previamente. Entonces, la tabla que yo les mostré de Excel me decía que 16,000 personas siembran milpa. Entonces la computadora no va a pensar, hay muchas personas que siembran milpa. No, va a deducir que tienes un 62% que la persona que vayas a registrar mañana sea sembrador, que siembre maíz blanco, que es la categoría en la que está ahí. Entonces, esta estadística está basada en el conocimiento de los datos que tiene guardado. No es como pensar de que, voy a ir a Ochuca, ya siembran puro maíz, de seguro siembran maíz. No es cierto, sino que, tengo una base de datos donde me dice que 6,000, 7,000 personas de Ochuca siembran maíz, entonces hago una deducción a través de ese conocimiento, de esos datos que yo tengo. Las computadoras no suponen, no piensan como tal, sino que van a través de todos los registros a hacer sus inferencias. Una inferencia estadística literalmente es extraer conclusiones a partir de ciertos supuestos, sean estos generales o particulares. Una población de datos es el conjunto total que existen sobre una variable. Entonces, en cuanto a población, supongamos que ya hablé yo del municipio de Oxchuc y cuántos siembran, pero si por ejemplo me voy a una localidad llamada El Say, que ahí la mayoría de las personas siembran café, entonces las variables ya van a cambiar. Acuérdense que las poblaciones y nichos se van escogiendo. Si yo aquí les pregunto en San Cristóbal cuál es la comida que más comen, quizás las personas me digan tacos. Quizás si yo pregunto en Palenque, me digan que quizás es pescado o res, o va a cambiar por el tipo de ciudad, por el tipo de edad, y estas muestras me van a servir pues precisamente para tomar otras decisiones. Bueno, por último quería recordarles esta parte, si han visto la película Gigantes de Acero, que es el robot Zeus,
Recuerden el texto que decía ahí que posee un avanzado sistema de combate que le permite evaluar y estudiar patrones de movimientos para realizar un contraataque. Entonces, ahí en esa película muestran cómo los sistemas, a través de la misma información que va capturando, la va almacenando, la reprocesa y actualiza su base de datos, y sus mismos algoritmos han sido modificados a través de lo que está viendo. Entonces, los sistemas expertos eso es lo que hacen, solitos se van manejando y a través de ese mismo conocimiento van a ir modificando su comportamiento. No tengo un ejemplo a la mano para decirles cómo funcionan, porque son realmente sistemas muy grandes, son sistemas complejos que incluso yo me limitaría a entender la parte general, no puedo meterme a la parte específica, porque incluso sí se requiere de mucha concentración y mucho conocimiento para realizar esa parte, ¿sí? Entonces, así funcionan los sistemas expertos, está muy relacionado a la otra materia, ahí les imagino que ya les habré dicho que mire primero la otra clase. Entonces, así es como van a funcionar los sistemas expertos, van capturando información y toda esa información va a servir para tomar decisiones. Esas mismas decisiones van a ser guardadas y me van a servir para reprogramarme nuevamente. Esta semana es semana de ensayo, por lo que tendrán que hacer un ensayo. Chequen ahí en las actividades de plataforma cómo tienen que hacer el ensayo y cuáles son las características. Muchas gracias.